Bienvenidos a este episodio número 1 del podcast Dolor, Duelo y algo más. Yo soy Jorge González, soy tanatólogo por parte del Instituto Mexicano de Tanatología, tengo una maestría en Counseling y Terapia Gestal y además estoy certificado como profesor de Mindfulness o Atención Plena. Bienvenidos a este podcast. Este proyecto está dedicado a profundizar en todos los temas relacionados al dolor, al duelo, a las pérdidas y a todo lo que tiene que ver con el sufrimiento humano. En el día a día, en el acompañamiento que brindo de manera privada, me di cuenta de la necesidad que existe de hablar a más personas en estos temas que se han convertido en un tabú. Desde mi perspectiva, la tanatología tiene que llegar a más personas, ya que en pleno 2023 muchos no saben ni siquiera que existe esta disciplina tan noble que nos ayuda en los momentos más difíciles que vivimos. No importa si son pérdidas por muertes, por separación, por enfermedad, por migración, porque perdimos una parte del cuerpo o cualquiera que sea. Siempre es importante saber que no estamos solos para enfrentarlas, que hay quienes nos pueden acompañar y nos pueden ayudar a entender que es normal todas las emociones y sensaciones que experimentamos a la hora de perder algo o a alguien. Por otro lado, es importante crear conciencia de prevención para evitar los llamados duelos crónicos o persistentes y para poder aprender a hablar abiertamente sobre lo que nos duele con nuestras familias, amigos y en general como sociedad. Aprender a perder el miedo a sentir, ya que hoy en día no tenemos la capacidad de enfrentar nuestros sentimientos y mucho menos las de los demás. Debemos prepararnos en alguna medida para enfrentar estas pérdidas y desarrollar herramientas que nos ayuden a sobrellevarlas de manera más afectiva y efectiva. El duelo no solo son las fases por las que atravesamos como muchas veces nos han hecho creer: shock, negación, ira, negociación, tristeza, aceptación. También son altibajos emocionales, dudas existenciales, malestares físicos, psicológicos. Y además están las tareas que podemos hacer para lograr adaptarnos de una manera más funcional a la vida después del duelo. Es importante reconocer nuestros propios procesos de duelo y saber que no hay nada extraño en ellos, que no nos estamos volviendo locos con todo lo que podemos llegar a sentir, que es normal sentir dolor, tristeza, miedo, coraje, incertidumbre, ansiedad y mucho más importante, que no somos los únicos que sufrimos, que hay más gente afuera que atraviesa por situaciones similares. No existe una receta que seguir a la hora de enfrentarnos a un duelo. Es como el dicho que dice: de la moda, lo que te acomoda. De la misma forma, cada persona tiene su propio proceso de duelo, su manera de enfrentarlo, o a veces inclusive de evadirlo. Y lo que le sirve a uno no necesariamente le ayuda a otra persona. Por eso es necesario aprender a respetar el proceso de cada quien, así como sus tiempos, y saber el cómo podemos ayudar y acompañar a nuestros seres queridos que están en duelo. Ya que nadie nunca nos enseña a saber qué hacer con el dolor de otros, y se puede tornar incómodo cuando vemos sufrir a otro y nos vemos incapacitados para ayudarle o decirle algo que lo reconforte. También necesitamos aprender a validar las emociones propias y de los demás, a ser pacientes, ya que es parte fundamental de acompañar el duelo. Tenemos que dejar de decir frases como échale ganas, no es para tanto o ya lloraste mucho, entre otras, ya que no ayudan al doliente. Al contrario, hay que aprender a acompañar en la necesidad que tiene el otro, incluso si se quiere el silencio. Respetar el tiempo, pero sobre todo aprender a respetar el dolor. Y si somos nosotros mismos quienes estamos atravesando por un duelo, aprendámonos a tener paciencia, a cuidar de nosotros mismos, a amarnos, a detenernos por un momento y mirar hacia nuestro interior y reconocer lo que estamos sintiendo, y así poder conectar con lo más profundo de nosotros mismos. El tema del duelo es muy extenso y es multifactorial. Incluso hay cosas que vivimos día a día que nunca relacionamos con el duelo
y que aprendemos a evadirlas porque nunca encontramos un camino para sanarlas. El dolor se puede convertir en un maestro, pero solo si se está en el momento adecuado para soltarlo y aceptar que nos puede ayudar a crecer. Aferrarnos al dolor se ha convertido en la forma preferida para sufrir. Nunca nadie nos enseña que a veces el dolor nos puede ayudar a crecer, pero solo cuando logramos resignificar lo que nos pasa y logramos recolocar en nuestra vida los acontecimientos. Es entonces cuando damos paso a la resiliencia, que es la capacidad que el ser humano desarrolla para asimilar y darle un sentido diferente a lo sucedido. Y es entonces cuando podemos seguir adelante. Pero no todas las personas la desarrollan por sí solas. A veces nuestras propias experiencias de vida y creencias, nuestros aprendizajes, nos impiden desarrollarla de manera natural. Por eso es necesario muchas veces acercarnos a un profesional que nos oriente y nos acompañe en el proceso, ya que no está mal reconocer que a veces hay situaciones que nos pueden llegar a rebasar. Pero ¿qué pasa con todas aquellas pérdidas que no tienen que ver con la muerte? Que son pérdidas como la salud, un diagnóstico de una enfermedad terminal, una enfermedad crónica, una enfermedad mental. ¿Qué pasa con el enfermo? ¿Qué pasa con la familia, que muchas veces no sabe qué hacer con el adulto mayor o un enfermo crónico o terminal? Por otra parte, ¿qué sucede cuando terminamos con una relación sentimental? Cuando nos divorciamos, cuando nos vamos a vivir a otra ciudad o a otro país, cuando nos han corrido del trabajo, cuando nos toca jubilarnos, cuando por reveses del destino nuestro estilo de vida cambia drásticamente porque perdemos un negocio, una empresa, nuestro estatus, o cuando los hijos se van del hogar. ¿Qué sucede con todas estas pérdidas? ¿Acaso no tenemos derecho a vivirlas? A nivel social no se reconocen. Son muertes sociales. Son personas que están vivas pero que socialmente las hemos invisibilizado, como pueden ser situaciones sociosanitarias, guerras, estados comatosos, etc. Saber que existen muchas clases de duelo nos ayuda a saber a lo que nos podemos enfrentar. Por eso, este podcast tiene la finalidad de hacernos reflexionar sobre todas estas situaciones que son comunes, pero de las cuales no queremos hablar o que no queremos ver. Como siempre digo a mis pacientes, vivimos con una venda en los ojos. Todos sabemos que la muerte existe, pero jamás nadie la ha visto. Y no es hasta el momento en que nos toca perder que cae la venda de nuestros ojos y nos toca mirar a la muerte frente a frente, cara a cara. Es en ese momento en que tomamos conciencia que la muerte convive con nosotros desde el día en que nacemos. Convive cuando dormimos, cuando caminamos, cuando trabajamos, cuando nos bañamos, cuando nos divertimos. En todo momento y en todo lugar la muerte nos acompaña como una inexorable verdad. ¿Y tú que me escuchas, cuántas veces has pensado en tu propia muerte? Por eso necesitamos prepararnos en temas de duelo, comenzar en casa, con nuestros niños, a formarlos, a prepararlos, a mostrarles que es algo que tarde o temprano van a experimentar. Se hace de vital importancia hablarle a los niños sobre la muerte, claro, siempre en un lenguaje que entiendan, pero crearles conciencia que es un proceso natural, y eso les ayuda a crecer con mejores herramientas para enfrentar la vida. Hacerlos partícipes a los más pequeños de los ritos funerarios cuando alguien fallece contribuye a que el pequeño tome de una manera más natural la muerte y sobre todo a sobrellevarla. Solemos ocultar y temer todo lo que se relaciona con la muerte y el dolor y el sufrimiento, y nunca nos ponemos a reflexionar que es más fácil de sobrellevar si aprendiéramos a hablarlo y a vivirlo en compañía. Las redes de apoyo se vuelven imprescindibles a la hora de enfrentar un duelo. Si bien es cierto que pasamos por momentos que necesitamos estar solos, también se hace necesario pasar momentos en compañía. Saber que tenemos gente que nos quiere y que está ahí para apoyarnos, aun aunque sea solo para escucharnos. El acompañamiento tanatológico nos provee de herramientas que nos ayudan a integrar
una situación dolorosa y convertirla en una experiencia que nos ayude a crecer como seres humanos. En este podcast encontrarás herramientas valiosísimas de cómo poder elaborar el duelo y cómo poder ayudar a tus seres queridos y a comprenderlos mejor. Es importante saber que esto no reemplaza la terapia o el acompañamiento de un profesional. También es cierto que no todas las personas necesitan siempre ayuda profesional en cada pérdida. Depende del vínculo emocional que cada quien tenga con respecto a lo que perdió. Por otro lado, los acontecimientos previos a la pérdida, como la historia de vida, experiencia, traumas, enfermedades y hasta nuestros propios rasgos psicológicos determinan cómo vamos a enfrentar cada duelo que se nos presente a lo largo de nuestra vida. Y no necesariamente todas las pérdidas significarán un dolor insoportable o la pérdida del sentido de la vida. Por el contrario, hay pérdidas trágicas como accidentes, amputaciones, que nos mueven hasta lo más profundo y requieren de un tiempo más largo y a veces de otro tipo de ayudas, como puede ser inclusive la ayuda psiquiátrica. Hasta aquí este primer capítulo. Poco a poco iremos tocando temas de interés. Además, si tienes alguna pregunta o algún tema que te gustaría que habláramos, puedes enviarla a nuestras redes sociales o dejarnos un comentario aquí abajo y con mucho gusto lo hablaremos. Si tienes una experiencia que te gustaría compartir, también puedes enviármela y con gusto la compartiré. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Eutimia con Y la primera, en todas las redes sociales y visita nuestra página www.eutimia.com. Te invito a suscribirte y a dejarme una calificación y un comentario. Y no te olvides de compartirlo, sobre todo si conoces a alguien que lo necesita. Me despido por el día de hoy. Yo soy Jorge González y este es el podcast de Dolor, Duelo y Algo Más. Y recuerda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.